Dile al que está ahí a tu lado, Dios hará maravillas. Y contéstale, sí lo creo. Nunca nadie dijo con sabiduría que el tiempo pasado era mejor. Dice la Biblia, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Preguntarse por qué hoy está peor no es sabio. Entonces, ¿qué hay que preguntarse o qué hay que decir? Hay que decir convencidos, con convicción, Dios hará maravillas otra vez. Siempre hay una percepción de que los tiempos pasados eran mejores, pero eso no es nuevo. Siempre la generación anterior acostumbra a decir que ha sido mejor, que ahora los tiempos ya no están igual. La Biblia lo que sí dice es que la ciencia ha avanzado mucho. Y lo hemos visto, ¿verdad? A lo mejor si tienes 15 años no te has dado cuenta, pero otros jovencitos como de 50 ya nos hemos dado cuenta que así es. Gracias, hermano. Sí. Muy bien. Y voy a poner esto. La ciencia se ha aumentado, es algo que 700 años antes de Cristo Daniel lo dijo por inspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, eso tenía que suceder. La palabra de Dios en Daniel capítulo 12, y le invito a leer la palabra, si usted la tiene, Daniel 12, leemos los primeros 4 versículos puestos de pie. ¿Qué le parece? Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos o escritos en el libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad de recibir, Señor, el mensaje de tu palabra, que te pedimos, Señor, que no sea contaminado por pensamientos humanos, por razonamientos, y que tú seas hablándonos el día de hoy para la edificación de nuestras vidas, para cumplimiento de tu propósito en cada una de las vidas que estamos aquí, porque queremos, Señor, más de ti. Te hemos alabado, te hemos bendecido, te hemos venido a buscar, y ahora queremos, Señor, que nos hables en el nombre de Jesús, te lo pedimos. El pueblo de Dios dice, puede tomar asiento, hermanos. Bienvenidos los invitados. Así parece, ¿no? Una iglesia así grandota, así, con el eco que tengo. Pero se oye bien, se oye bien. Dice Daniel en el último capítulo del libro que se iba a aumentar la ciencia y que está hablando de los tiempos de que se va a levantar un movimiento espiritual, porque cuando ya los ángeles empiezan a guerrear, aunque no los vemos, podemos sentir en el ámbito material que hay una guerra espiritual. Se levantará Miguel, se levantará en favor de los hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Y dice la palabra de Dios que va a haber muchas cosas. Al final va a haber la resurrección de todos los mortales, de todos los que murieron, y unos van a recibir la buena noticia y otros van a recibir la triste noticia, pero
mientras pasa todo eso, le dice a Daniel: sella las palabras de este libro para el tiempo del fin. El tiempo del fin estamos viviéndolo ya. De manera que hoy podemos entender un poco más y por la revelación del Espíritu Santo, cómo nosotros estamos viviendo en estos tiempos, que ya no está velado como lo estaba en el tiempo de Daniel, en el tiempo de la segunda Babilonia, sino que ahora estamos viendo el cumplimiento. Muchos correrán de aquí para allá. En ninguna parte de la historia de la humanidad había habido tantos movimientos. Ayer en la mañana estaba en Villahermosa, Tabasco, en la tarde estaba en Monterrey y en la noche dormí en mi camita aquí en Austin, ¿verdad? Así hay gente que está corriendo de aquí para allá, y qué bueno que lo esté haciendo dentro de la voluntad de Dios. La pregunta es: ¿estamos en la voluntad de Dios? Y la respuesta, cada quien debe de tenerla, y ojalá que pronto pueda ordenarla de tal manera que sea así. Estoy en el camino de Dios, estoy en la voluntad de Dios, estoy haciendo lo que Dios me mandó. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Era imposible que se diera lo que me pasó ayer, ¿verdad? Que pudiera correr distancias largas en aquel tiempo de Daniel. Pero hoy podemos no solamente tener transportes rapidísimos, no solamente podemos tener avances médicos, avances científicos, avances tecnológicos, como usted que ya no trae Biblia, cuando menos en papel, porque sí la trae en su smartphone, ¿no? ¿Sabía que su teléfono puede saberse toda la Biblia? ¿Quién fuera teléfono, verdad? Y a veces el smartphone es más inteligente que nosotros. Así es de que usa tu smartphone, usa tu Biblia, léela, y si no tienes chance de leer, pues escúchala. ¿Sí sabían que se puede escuchar también? Si no, pregúntale a uno de los niños que están allá en clases, y ellos te van a decir cómo, la van a bajar la aplicación. Y secularmente en realidad hay 3 épocas donde el mundo ha cambiado, o 4, en la historia universal. Aquellos que estudiaron en high school o en prepa o donde haya estudiado usted, se recordará de las épocas de la humanidad en el mundo occidental: la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y últimamente la Edad Contemporánea o la Edad del Postmodernismo. Está avanzando todo esto a pasos aceleradísimos. Y, por ejemplo, la Edad Antigua es aquella época histórica donde surgió la civilización. Y no hay registros antes, aunque digan los científicos que la humanidad tiene millones de años aquí. La verdad es que los primeros escritos son de 4000 años antes de Cristo, y la Biblia dice eso. Adán y Eva formaron la primera civilización. En casi 1000 años tuvieron muchos hijos, no nada más a Caín y Abel, no nada más a Set. Tuvieron hijos e hijas. Y de ahí surgió la primera civilización con Noé, después la de Nimrod, la Babilonia antigua, los grandes imperios como Egipto, Grecia, hasta Roma. Y cuando decae Roma, cuando el imperio romano se deshace, ahí termina una época de la mayoría del tiempo de la humanidad, aproximadamente 5500 años de 6000 que vamos a cumplir. En los otros 500 años que restan, la cosa se empezó a desarrollar rápidamente. Eso es lo que le llaman la Edad Media. La primera es la Edad Antigua, después viene la Edad Media, ese periodo histórico de la civilización occidental comprendido más o menos desde el siglo V, cuando cae el Imperio Romano, y después sigue avanzando hasta que empiezan alguien a poner fábricas, a hacer descubrimientos, a hacer motores de vapor. Aquel avance tremendo era una máquina de vapor que corría sobre rieles y fue los primeros trenes que habían. Y más o menos coincide con también la invención de la imprenta, lo cual revolucionó mucho
la humanidad y empezaron a tener libros, empezaron a estudiar, a un poquito más culturizarse. Y ya con eso da lugar al comienzo de la Edad Moderna. Eso es lo que se llamaba, lo que inició ya después con la Revolución Francesa, que fue donde empezaron aquellas fábricas, más o menos en el finales de 1700, 1800, y dando lugar a lo último que estamos viviendo ahí. Hasta hace poco, la humanidad se peleaba con arco y flecha. Lo más avanzado y estratégico de las guerras eran a lo mejor usar elefantes en lugar de caballos para ir, era como el tanque de antes, tanque de guerra. Subían un elefante los que podían, y eran los ejércitos, pero siempre fue ese estilo de guerra antiguo que ya nadie tiene, que ya nadie ve, que ya no se ve. Empezó a avanzar la humanidad a grandes pasos. Se empezaron a desarrollar las comunicaciones, el telégrafo, y ya nadie sabe qué es telégrafo. Unos ni el fax vieron. Una máquina donde metías una hoja y salía la hoja en lejísimos, ¿verdad? Pero ya nadie usa eso. El internet vino a revolucionar todo y hoy es diferente. La pregunta ¿es mejor? ¿Es peor? No importa. El hombre es igual. Desde que Adán estaba en la tierra y pecó, hasta el más moderno de hoy, de los hombres, tenemos la misma necesidad. Preguntarse hoy qué está peor no es sabio. Preguntarse hoy si está mejor, dice la palabra de Dios, no es sabio. ¿Por qué no es sabio preguntar si ahora han cambiado las cosas y están mejor? Porque tenemos que tener como cristianos, como siervos de Dios, como iglesia, como personas que queremos cumplir la voluntad de Dios y creemos que va a suceder, tenemos que tener una expectativa en Dios. Y pensar, Dios hará maravillas, sí lo hará. Creerlo y esperar vivirlo pronto. En 2 Timoteo capítulo 3 habla de los últimos tiempos, habla de los hombres, cómo serán en estos tiempos. No nada más Daniel, sino que 2 Timoteo 3, Pablo le dice, también debes de saber esto, que en los postreros días, sabe que estamos en los últimos tiempos ya, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, hablando de humanos, ¿verdad? Porque también mujeres, habrá hombres y mujeres que se aman a sí mismos. Hay como 18 características aquí. Número 1, van a ser amadores de sí mismos. ¿Cuántas esposas pueden ver al marido y decirle, ahí te hablan? ¿Verdad que no? ¿Verdad que usted le abre la puerta a su esposa? Pero no en la 35, cuando ya va a... No, o sea, para que se suba. Y avaros, dice, personas que son terribles. Número 3, vanagloriosos. Traigo 31 características. No es cierto. Imagínate una predicación de 31 puntos en 27 minutos. Son milagros que suceden aquí. Los que no vienen el jueves, pues no lo vieron. Número 4, nomás son 18 características. Entonces ya descansas. Ay, 18, ok. Soberbios. Número 5, blasfemos. Número 6, a los padres. Como ninguno de los jóvenes que hay aquí, ¿verdad que no? Ingratos. No dicen la palabra mágica. Thank you. Impíos. Sin afecto natural. Número 10, calumniadores. 11, intemperantes. Tienen un temperamento horrible. 12, crueles. 13, aborrecedores de lo bueno. 14, traidores. 15, impetuosos.
no se detienen. 16, infatuados, como que del cerebro no están bien. Amadores de los deleites más que de Dios, carnalotes, ¿no? 18 y último, que tendrán apariencia de piedad. Eso es lo terrible, ¿no? Pero negarán la eficacia de ella. Y el último consejo dice, a estos, evita. Evita quiere decir no te juntes con ellos. Evita quiere decir no te hagas como ellos. Evita quiere decir no te contaminen. Porque aquí estamos viviendo en esos tiempos, ¿no? Así dice la Biblia. Y si bien es cierto que siempre ha habido hombres así, en este tiempo parecerá que es la conducta normal del hombre. Cuando están dispuestos a todo, porque nada parece malo, porque los valores se han perdido, porque los principios ya no están, porque aquella modernidad y aquella cultura que inició con la imprenta y con la culturización y el estudio, y prometía tanto estar en un Edén, en una utopía, en un convivir en una tierra donde hubiera toda prosperidad, donde no hubiera pleitos, donde la gente iba a no ser racista, donde la gente ya iba a empezar a ser civilizada, iban a empezar a amarse. Pero dice la palabra de Dios que la paz que da el mundo no es como la que da Dios, de manera que no se cumplió, las expectativas no se cumplieron y la generación siendo en estos tiempos está decepcionada o ya vienen decepcionados por aquellos padres que no vieron lo que esperaban. Y si siempre les decían es que tú tienes que hacer esto, tienes que portarte bien, tienes que decir gracias con permiso, ser amable, y nunca funcionó eso para nada. Los rebeldes dicen ya no hay que hacer nada, ya no hay que obedecer a nadie, ya nada es malo, todo es bueno, lo que te guste está bien y lo que no te guste simplemente no te tienen por qué obligar a hacerlo. Y entonces aquellas normas que se quisieron imponer, como cuando Moisés recibió la ley y nunca funcionó esa ley, y la ley no era buena ni mala, sino que era un indicativo de lo que se tenía que hacer, pero nadie lo logró. Como que la modernidad empezó a implementar su nueva ley, y cuando no funcionó, la decepción de que aquello fracasó vino a traer una generación sin identidad. Una generación que le da igual ir al baño de hombres que a mujeres y defienden eso. Una generación que quiere abortar porque no piensa en alguien que está indefenso, sino que piensa en su propia vida. Una generación que está en contra de cualquier valor porque simplemente él piensa que él es mejor y pasa por los derechos de cualquiera. Esa es la modernidad. Eso es lo mejor que ha logrado la humanidad. Evita a estos, quiere decir, no convivas con ellos al grado de que tú te empieces a ser como ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Tú no tienes principios establecidos por la humanidad, por la modernidad, por la cultura. Tenemos principios que desde antes de la fundación del mundo estaban fijados en la palabra, en la conciencia y en el carácter de Dios. Principios que tiene Dios para ti y para mí, que si nosotros queremos, los pondremos a funcionar, y si no, vamos a ser unos cristianos mediocres. It's up to you. No depende de Dios. Dios quiere y ya te dijo lo que tienes que hacer, pero tú tienes que decidir. A esto se evita, quiere decir que no te conviertas a ellos, sino ellos se conviertan a ti, que tú pongas límites en tu trato, porque tenemos que tratar con ellos, tenemos que vivir en el mundo. No podemos ponernos de blanco e irnos al Montbonel y que nadie se acerque a mí porque me contamina. Y esperar a que Jesús venga un día y yo irme con él y que me pregunte, ¿y a cuántos le hablaste? No, yo no me quería contaminar. Estaba en mi isla, aislado totalmente. No, Dios quiere que convivamos, que trabajemos, que negociemos.
pero que negociemos y que sigamos nosotros en nuestro punto. Nosotros no vamos a cambiar. Nosotros ya cambiamos y tenemos que seguir cambiando a como Dios quiere cambiarnos, no como el mundo o tu amigo o tu amiga quiere cambiarte. Así es de que, estudiante, cuidado en la escuela porque ellos quieren cambiarte. Joven, un poquito más grande que ya no estudias, de entre 18, 20 hasta los 99 años. En el trabajo también quieren cambiarte. Quieren que te tomes unas chelas y que te vayas con chela. El problema es que también con chelo, ya les da igual. Pero Dios dice, evita a esto, si no caigas en eso, en ese estado, para que tú puedas ejercer una influencia sobre ellos. Pero que primero la influencia la ejerza Dios sobre ti. No es el mundo el que nos marca la pauta. No fueron los abuelos los que nos dijeron cómo hacer las cosas. Y si, bueno, teníamos abuelos con principios bíblicos, seguramente que van a servir mucho. Pero tú tienes que conformarte a la manera de Dios. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de renovar tu entendimiento para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todas estas características de los hombres y las mujeres de hoy están afectando también a la iglesia. A veces vienen personas nuevas y son posesivos. Que no me toquen a tal persona porque me da envidia. Yo empiezo a pelear con todo mundo. Así hay. ¿Qué tienes que hacer? Olvídate de las personas y ver a Dios. Busca a Dios. Hay gente que no viene a la iglesia porque no va al pastor. ¿Para qué voy? Mejor voy otro día. ¿Verdad? Aquí no, en otras iglesias. Aquí todos vinieron el domingo pasado y hasta me dicen, ¿qué pasó, pastor? No vino. ¿Necesita consejería o qué? Pero qué bueno que busquemos a Dios, no a ninguna persona aquí. Nadie merece que le busques. El único que merece la honra, la gloria y que le sigamos es Jesús. Jesucristo murió por ti y te cambió a ti. Apláudele, porque Él es el que se merece toda la gloria. Nunca nadie dijo con sabiduría del tiempo pasado que era mejor que este. Eclesiastés capítulo 7, versículo 10 dice: nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Mejor diga con fe, Dios hará maravillas. Dios va a hacer maravillas, hermano. El diablo no quiere que lo digas. El diablo no quiere que lo creas y mucho menos que lo vivas. Pero tú tienes que seguirlo diciendo, no nada más el domingo porque el pastor estuvo fregando. A ver, diga esto, qué feo, un pastor que siempre está, diga otro, diga esto, diga, a mí no me gusta, pero bueno, hay gente que le gusta, gloria a Dios. Y yo sí a veces digo, pero yo pienso que es importante, hay cosas importantes, de manera que yo le encargo de tarea, que diga Dios hará maravillas otra vez, el lunes y el martes y el miércoles y el jueves y hasta que Cristo venga. Y que no solamente sea algo que estás repitiendo, sino que sea algo que estás creyendo para que puedas vivirlo. No hay sabiduría en estarse lamentando, es que antes era mejor. Es que Obama no nos asustaba. ¿Crees que estás asustado? Espérate que venga el anticristo. ¿Cuántos quieren estar aquí cuando esté ya la cosa fea? Mejor vamos a decir, Dios hará maravillas. No hay sabiduría en decir el presente está feo y compararlo con el pasado. Eso se llama pesimismo, incredulidad, falta de visión en lo que Dios quiere. El diablo quiere meterte miedo.
Un pesimismo de esa índole hasta es contagioso, ¿no? Porque empieza alguien diciendo, no, hombre, es que antes, no, ya ahorita la cosa ya no sirve. Y no, pues ¿qué haces? Pues sí, ¿verdad? Pues sí. Como cuando alguien no tiene ganas de platicar, ¿no? Yo admiro mucho a mi cuñado, el esposo de mi cuñada, o sea, hermana de Mónica. Porque él puede estar contigo ahí callado y no te necesita decir nada. Está callado. Está viéndote. Hace mucho que no lo veía, yo ahí viéndolo. Y luego me dice, ¿cómo te fue? Y yo, no, bien, allí vinimos de allá, fuimos a dar clases y andamos aquí de paso y todo eso. Me queda viendo. Ok. Qué bonito, ¿no? O sea, porque hay gente que no tiene nada que platicar y se pone a platicar, ¿verdad? ¿Está lloviendo? No, sí, está lloviendo. Ya se fue el frío, ya se fue el frío. O sea, está bien, ¿verdad? Que quieras empezar una plática, pero hay veces que empiezan, no, pues es que la cosa está muy fea. La inseguridad está fea. Pues ¿cuándo la inseguridad ha estado bonita? O sea, no sé, la inseguridad es la inseguridad, ¿no? Pero decía uno que andaba asaltando a las 9 de la mañana, salió con la pistola. Dice, oye, ¿qué pasó? Pues ya ni la haces, hombre, son las 9 de la mañana. Dice, el asaltante dice, no, es que en la noche está bien inseguro aquí. Ya le daba miedo también a él. Y siempre se ha hablado así, ¿verdad? Antes era mejor. Decía, pastor, yo me acuerdo cuando antes, los tiempos de antes, que amarrábamos a los perros con chorizo y no se lo comían. Ahora hacemos chorizo de perro y nosotros no lo comemos. Y bueno, la verdad es que vamos de mal en peor, dice, ¿no? Y esa es la costumbre, o sea, es una manera de hablar. Y sabes, decir cosas así que no son sabias, está bien para ellos. Porque si son pesimistas y a ti se te hace que ellos, los que no conocen a Dios, son pesimistas, de alguna manera tienen razón. Es más, deberían de estar aterrados. Porque lo que les espera todavía es mucho peor. Pero nosotros que tenemos la esperanza puesta en Cristo, dice la Biblia, no podemos caer en eso. No podemos hablar como si Jesús no fuera a hacer nada y empezar a caer en la psicosis, en el miedo, en las cosas que pasan. No podemos nosotros si queremos cumplir el propósito de Dios, queremos ver maravillas, queremos saber lo que Dios va a hacer aquí en mi vida, alrededor de mí, donde yo esté, donde vaya o donde me lleven. Y si yo quiero saber y yo quiero estar a la expectativa, ¿sabes qué? No lo vas a ver si estás cayendo siempre en lo mismo, en el miedo. Tienes que hablar de Jesús, porque ellos si hablan pesimistas, está bien, porque les espera algo terrible, feo. Pero por eso tenemos que presentar a Jesús, porque ellos están condenados. Y yo no los estoy condenando, ellos ya están condenados. Jesús dice que Él no vino a condenar al mundo, sino vino a salvarlo. De manera que cuando tú te conviertes, tú no vas a condenar a nadie, te vas a ir al infierno. ¿Verdad que no? Usted no predica así. Usted le dice, te puedes ir al cielo. Jesús te ama. Hay una esperanza que tenemos nosotros. Y no estoy hablando de positivismo, estoy hablando de creer en Jesús. Nosotros predicamos salvación, no condenación. Pero nosotros no podemos caer en esas pláticas de que sí, está peor y se va a poner peor. Ya dijeron esta noticia. Ya ves, nosotros somos los que predicamos en contra de la voluntad de Dios. Usted tiene que saber que Dios está en control de todas las cosas y que tú eres pueblo de Dios y que tú debes de estar tranquilo, no estar con pesimismo ni actuar con temor al futuro. ¿Cuántos le tienen miedo al futuro? ¿Quién tiene el futuro en sus manos? Dios. Yo no. Pero eso no me debe desesperar si yo tengo fe en Dios. Nunca debo de proclamar que la cosa se va a poner peor, dice la palabra de Dios, que no lo debes de hacer, y menos
donde tú vives, a tu alrededor. No, pastor, es que yo empecé, yo ya sabía, se cumple cuando yo digo las cosas porque yo no sé. Yo empiezo a decir, nos van a correr a todos. Y nos corrieron, pastor. Pues qué raro. Pues nomás no le eches la culpa a Dios. Proverbios dice que lo bueno que deseas te va a ser dado, va a pasar. Y lo malo que temes también te va a pasar. Dice Proverbios 10:24, lo que el impío teme. ¿Cuántos son impíos? Dice, amén, uno que estaba dormido. Lo que el impío teme, usted no es impío para andar temiendo nada. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos, ¿cuántos son justos? Amén. Hasta Justino dijo amén. Porque no somos justos porque me llame justo, pero soy justo porque Jesús murió por mí. Y Jesús me lavó y me hizo justo. Y ahora tengo una esperanza hermosa en Dios. Y a los justos les será dado lo que desean. ¿Cuántos son wicked? ¿Se dice wicked? Wicked. ¿Cuántos son wicked? ¿Verdad que ustedes righteousness? Righteousness. Oh my God. Para el que no entienda, ahí está la Biblia. Ahorita se la ponemos en francés a los que tienen la nariz respingada. Por eso tienes que vivir deseando y creyendo en Dios para que te pasen cosas buenas. No es que yo voy a controlar el mundo, todo está en la mente. No, esa basura no es lo que estoy predicando. Proverbios dice, lo que el impío teme le va a venir, lo que el hombre de Dios desea, eso va a suceder, les será dado. ¿Cuántos esperan algo? La diferencia es, ¿tú esperas algo o tú temes algo? Porque si tú esperas algo y lo esperas en Dios, va a venir. Y si tú temes algo, es posible que seguramente no sea en Dios. O sea, no es posible, sino seguramente no es de Dios. No, el temor no es de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, 1 Juan 4:18, sino que el temor lleva en sí castigo. Está ahí escondido en el temor el castigo, ahí viene incluido. Es una complementary thing. Ahí viene gratis por el mismo precio. ¿Temes? Ok, te va a ir mal. Ahí va tu castigo. Qué triste, ¿no? Pero esperar en Dios, con un optimismo en Dios, no un optimismo así que yo estoy controlando las vibras. Eso es basura, ¿no? De la nueva era. Pero un optimismo en Dios. ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Ama a Jesús? You sure? Cuando amas a Jesús, vives por fe. Tienes confianza en Él. Yo amo a Jesús y lo he conocido de tal manera que yo sé que Él me cuida. Es que, hermano, yo soñé que venía y me llevaban y entonces cuando me desperté había una fiesta acá y otra. También hay cosas del mundo que el diablo usa para que tú te pongas inquieto, ¿no? Y lo bueno es cuando te despiertas y dices, voy a reprender. A lo mejor alguien está sufriendo esto. Y reprendes y oras, intercedes. Lo malo es cuando dices, ¿soy yo, maestro? Pues tú sabrás, tú temes. ¿Crees que van a venir por ti y te van a llevar? ¿O amas a Jesús y confías en su palabra? Estas emociones nos llevan a algo y tenemos que controlar esas emociones, ¿no? El Señor es el dueño del oro y de la plata. El Señor es el dueño de todo el mundo y lo que en ellos hay, también de los impíos y de los presidentes. No importa si el copete es amarillo o negro. El Señor es dueño de ellos también. Oremos para que el Señor les ayude, para que lo que gobierne nos dé paz
Y en esa paz no es para vivir así, ay, otra vez el sueño americano. No, viva el sueño cristiano. Viva el sueño de morir que dice ahí esa canción que tuvo Jesús. Adrián Romero, no, Jesús el Señor, Jesús de Nazaret, que quiso morir por ti, por mí, y quiere que nosotros prediquemos el Evangelio, y en lugar de ponernos a predicar enfocados en lo que Dios quiere, ay, sí está feo. Andamos ahí bien distraídos. Y el Señor quiere que te enfoques y digas, aquí no hay que temer, aquí lo que hay que hacer es confiar en Dios, predicar, hacer la obra de Dios, y Dios nos va a ayudar. Dios va a cuidar lo que es su obra, ¿no? Entonces parte de la obra de Dios. Trabaja para Dios. ¿Yo por qué? Si usted es el que le pagan, pastor. No sé cuántos crean que viven de su trabajo, pero si usted cree eso, a lo mejor Dios le puede permitir que le quiten su trabajo para demostrar que usted vive de Dios. Mejor crea que Dios le provee por medio de su trabajo, que Dios le provee por medio de lo que Él quiera, y que usted va a estar seguro ahí donde está para que no tenga que demostrarle nada a Dios, ¿no? Dios le ama y Dios quiere que usted confíe en Él. 1 Corintios capítulo 2 versículo 9 dice que así está escrito, así se dijo hace 2000 años y así es todavía. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Lo nunca visto, lo nunca oído, y que nadie se ha imaginado. ¿Sabe qué? Esas son las cosas que Dios tiene. ¿Para quién? Para los que le aman. La pregunta es, ¿le amo? Porque Dios quiere que le ames de tal manera que confíes en Él. Y que podamos nosotros vivir en paz, sin importar lo difícil que parezca, lo cruel, lo malvado, o lo pacífico, lo bonito, lo padre que esté. Que eso ya no nos mueva, sino que nosotros estemos tranquilos, porque sabemos que Dios es más grande que lo que venga. Nuestra sociedad está cambiando. Sí, pues estamos en la última, parece que es la peor. Pero no quiere decir que eso nos da permiso para ser pesimistas y para empezar a pensar o anhelar lo pasado, porque te pierdes el futuro. El problema siempre ha sido el mismo. ¿Y sabes cuál es el problema? Que el hombre se olvida de Dios. El problema está claramente definido ahí en Romanos. Y a lo mejor tú vas a pensar que es una lectura que hicieron hace poco. Porque está diciendo el cuadro de lo que está pasando ahorita. Pero siempre ha pasado en los que se olvidan de Dios. ¿Qué dice? Que la ira de Dios, Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra todos los impíos, los que no buscan la justicia y que detienen con injusticia la verdad. Gente que no quiere la Biblia en las escuelas, gente que no quiere que se pronuncie el mensaje de Jesús, ni siquiera el nombre, gente que no quiere oír nada de Dios, detienen la injusticia con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce ya les ha sido presentado, les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible a través de la creación, de lo creado. Un científico realmente premio Nobel, hay muchos que han reconocido que es imposible la evolución, que es imposible que no haya Dios, que tiene que haber un creador. Y así se han convertido muchos. El científico que quiere seguir en la fiesta te va a decir que no. Pero no es porque crea que no, sino es porque no quiere. Hay gente que no entiendes cómo no quiere reconocer a Dios. Y me decía la hermana, es que yo le decía y le explicaba. Y me lo encontré en la tienda y me dio su teléfono. ¿Pero qué le digo, pastor? Porque yo le dije, mira, la Virgen María esto, los hijos no eran primos, sino eran esto. Y bueno, está muy bien. Qué bueno que quieres
avanzar y convencer, pero ¿sabes qué? El que convence se llama el Espíritu Santo. De manera que cuando tú te presentas con esas personas, tú tienes que orar. Le digo, hermana, ore. Y Dios la va a usar. Pero háblele del amor de Dios. Imagínate si le llegas con el diezmo y luego es de Monterrey. Así no vas a... No creo que el Señor te use. ¿Quieres compartirle a alguien y le dices, ¿a quién le vas? ¿A la América? No, yo le voy a las Chivas. Se acabó la conversación. Entonces tenemos que ser más intuitivos, más guiados por el Espíritu Santo, vamos a decir mejor, para que la gente reciba ese mensaje de amor, ¿verdad? No de apologética, no de defender lo que... Esa es otra cosa, ¿no? Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa. Nadie tiene una disculpa, es que no sabía. Pero tenemos que orar, porque ellos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, dice, como a Dios, ni le dieron gracias, y entonces se envanecieron, empezaron a razonar y a dar sus argumentos, y dice el versículo 22 que profesando ser sabios, se hicieron necios, creyéndose inteligentes, se hicieron tontos. Se oye feo, pero es la versión actual, según David Díaz. Dios habla ahorita, ahoritita. Y cambiaron la gloria de Dios por cosas de hombres, de piedras, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y ahí andan adorando piedras y adorando cosas creadas. Y por eso, por la idolatría, Dios los entrega a una inmundicia, a algo sucio. Y no es que Dios los meta ahí, sino que simplemente los entrega. Ellos se van solitos. Porque no cambiaron, porque no creyeron. Usted agarre un puerquito y báñelo, échele Coco Chanel y póngale un moñito rosa y suéltelo. ¿Qué va a hacer? Otra vez, porque no cambió. Por eso es que los religiosos que se ponen por fuera muchas cosas, pues no sirve de nada. Lo que hay que hacer es cambiar por dentro. Y qué bueno que cambies por fuera también, ¿verdad? Yo estoy cambiando mucho, cada vez estoy más feo. Como aquel hermano que hace mucho que no iba a la iglesia esa, le digo, oye, ¿y aquel qué pasó? ¿Ya cambió por fin? Dice, sí. Yo, gloria a Dios. Dice, ahora está peor. Dice el pastor. Pero bueno, estas gentes que negaron a Dios, dice versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, en lugar de usar hombres, se acostaban con mujeres. Y yo no estoy en contra de las lesbianas. Es más, yo estoy a favor de que reciban a Jesús, que reciban el amor de Dios. Los homosexuales, los transgénero, los transvestis. El pastor ya no le entiendo nada. Qué bueno que no me entiende. Usted sígale ahí. Si es hombre, machito. Y si es mujer, bonita. Así como son ustedes. Pero de igual modo también los hombres cambiaron el uso de la mujer. Y dice que se encendieron en su lascivia. ¿Cuándo fue esto? Siempre. Es el problema del hombre que se olvida de Dios y después anda de ridículo. ¿Por qué? Pues porque se olvidó de Dios. Dios lo creó hombre, lo creó mujer, pero empezó a negar a Dios y la creación de Dios se desvirtuó, se echó a perder. Y empezó con una mente reprobada, una mente que no quiere la palabra de Dios, una mente que empieza a poner la mentira en lugar de la verdad. Y entonces, obviamente, después viene el comportamiento resultado de ese entendimiento. Así se comportan como piensan.
Y vienen y te adoctrinan, ¿verdad? Tú estás mal. ¿Te están lavando el cerebro ahí en la iglesia? Seguro que sí. Y necesitan también ellos un brainwash. By the power of the Holy Ghost. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a esa mente reprobada. Y estando atestados de tanta fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios y que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no les importa, no solamente lo hacen, pero también hacen fiesta con lo que lo hacen. Tal vez piensan que entre más bola, mejor. Se sienten a gusto porque todo el mundo lo apoya. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? El camino hacia Dios es angosto. O sea, no porque vayan un montón de gente allá, quiere decir que al final va a estar todo chido. Pero en medio de estos tiempos, no los quiero ya agüitar. Este mensaje está terrible, ¿no? Pues es la palabra de Dios. En medio de todas estas cosas, esta sociedad reprobada, que yo quiero que entiendas, no para que digas, sí, está peor. Está peor que antes, está peor, Connie. Está peor que antes. No, yo no estoy predicando para que te convenzas y digas, no, que no te sorprenda que está peor, sino que en medio de esta sociedad tú tengas la suficiente fe para decir, Dios hará maravillas. Dios lo va a hacer. La palabra de Dios dice que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y alguien dice, sí, pastor, por eso yo a veces peco, porque quiero ver la gracia de Dios. Nomás que así no funciona, ¿verdad? La respuesta siempre será, empezamos a leer del 18, ¿verdad? 1:18. La respuesta está en el 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Aleluya. A todo aquel que cree, sea judío, sea griego, El Salvador, de Guatemala, hasta los guatemaltecos tiene Dios misericordia, imagínate. Un saludo para Edwin. Pero el Señor no tiene problema, todos reciben a Dios. Hasta los regiomontanos, dice Edwin. Pues sí, aquí estamos. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. No es porque yo me convenza, porque haya entendido. Primero tuve fe y después me cambió el entendimiento. Y para fe, por fe y para fe, como está escrito, más el justo. ¿Quién es justo otra vez? Tú vas a vivir por fe, no por sé, no sé. ¿Verdad? Allá en Monterrey siempre te dicen, ya sé. Y luego llega mi cuñada y dice, ¿a qué huele? Y dice la hija, ya sé. ¿Que a qué huele? No sé. Bueno. Tan raros esos. Hace mucho que no voy, ya no hablo como de los de Monterrey, ¿verdad? Pero en conclusión, hermanos, estemos firmes, optimistas, cuidándonos de no ser llevados por estas corrientes de maldad, ni siquiera platicar, está feo. El que crea estar firme, si tú crees que porque eres cristiano ya estás exento y eres inmune, ese es el primer síntoma del que va a caer. El creerse que yo no puedo tener miedo porque yo sí creo en Dios. No, tema a Dios y cuídese. Usted puede caer en temor, pero usted acuérdese de la gracia de Dios, ¿no? Aquel temor que te da a ver las luces y que te hace irte a un lado del freeway, y el alivio que se siente cuando te pasa por un lado. No podemos vivir en temor, hermanos. No quiero, hermanos, dice 1 Corintios 10:10,
que ignoréis que vuestros padres, dice, todos estuvieron bajo la nube, todos estaban bajo la protección de Dios, nuestros padres, decía Pablo. Y todos pasaron el mar, vieron cosas, vieron maravillas, todos se convirtieron, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, se metieron en las cosas de Dios, experimentaron la vida cristiana y todos comieron, dice, el mismo alimento espiritual. Iban a la iglesia, recibían la palabra de Dios, pero no ignores que a pesar de que comieron lo mismo, bebieron de la bebida espiritual que les daba aquella roca que representaba a Cristo Jesús. Dice, pero los más de ellos, fíjate bien, a pesar de que estaban buscando a Dios, dice, a pesar de que estaban en el pueblo de Dios y caminando junto con todos los demás, dice, no se agradó Dios de ellos. Y por eso quedaron en el desierto. Qué triste no cumplir el propósito de Dios. Y no estoy predicando que la salvación es por obras, porque no lo es. Pero qué triste vivir con miedo. Qué triste perderme la oportunidad de servir a Dios. Qué triste perder esa integridad, esa dignidad que tiene el Hijo de Dios, de saber que tengo un Padre y que nada en la tierra me puede mover a menos de que Dios lo permita. Y si Dios lo permite es porque Él me va a usar en donde sea. Nada puede venir en contra mía. Dice el versículo 6, estas cosas sucedieron para que fueran ejemplo de MCI el 5 de marzo del 2017. Hoy son ejemplo nuestro, para que nosotros no codiciemos esas cosas malas. No anheles lo del mundo como ellos lo codiciaron. No seas idólatra, no pongas nada delante de Dios. Él es primer lugar, como algunos de ellos lo hicieron. Y por eso dice, el pueblo se sentó a comer, a beber y se levantó a jugar. Versículo 8 dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron. Y un día se murieron 23,000. No tentemos al Señor como lo hicieron y perecieron por aquellas serpientes que mordían y inyectaban su veneno. No des lugar al diablo, no murmures, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron, dice, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado en los fines de los siglos esta salvación preciosa. Así que el que piensa está firme, el que piensa, porque no hay nadie firme. ¿Sabes quién está firme? El hermano que se murió. En estas semanas pasadas murió el papá de David y Paulita Peña, y nosotros estamos con ellos en su sentimiento y acompañamos a pesar de que están lejos y no pudieron estar ahí antes con él. Pero una cosa yo sé, que Él nos está esperando, porque Él recibió a Jesús, porque Él tiene una esperanza firme y Él está seguro en la presencia de Dios con nuestros seres amados que ya están allá también esperándonos. Pero nosotros, el que piensa estar firme, cuídese, cuídate que no caigas, mire que no caiga. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le decimos, Señor, ayúdanos a no ser pesimistas, a no ver el entorno como que nos puede asustar, sino estar firmes, cuidando de no ser llevados por las corrientes de maldad? Dile, Señor, yo creo, díselo, Señor, yo creo que tú, Jesús, harás maravillas otra vez. En medio de la situación que esté, yo voy a ver tu gloria en mi vida y en la de los demás. Y con esos testimonios de vida que tú me das, que a pesar de que hay crisis, yo estoy en abundancia, que a pesar de que hay enfermedad, yo salgo adelante, que a pesar de que haya lo que haya, caerán 1,000 y 10,000 a mis lados, pero a mí no llegará.
porque no me ha sobrevenido, dice tu palabra, ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel eres tú, Señor, que no nos dejarás ser tentados más de lo que podemos resistir. Y que también, Señor, con esa tentación darás la salida para que podamos soportar. En el momento, Señor, que se necesite, tú darás la salida de cualquier situación para que yo pueda soportar. Pueblo mío, dice el Señor, ustedes han sido escogidos por mí. Ni la muerte, ni la persecución, ni el tormento, ni nada, ni nadie podrá quitarles la vida nueva que yo les doy, el amor, las bendiciones y todas las cosas que yo les he dado. Ustedes fueron apartados por mí y nada podrá quitarles las herencias que han sido puestas por mí. Por lo tanto, dejad de ver las cosas del mundo, las cosas carnales, las cosas que están en el diario vivir, porque tú eres apartado, porque tú no perteneces al mundo, porque tú eres mío y los propósitos que tengo para ti y tu descendencia son grandes y se cumplirán en su tiempo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Creemos en ti. Tú harás maravillas. Lo confesamos y lo queremos vivir. Queremos vivirlo en nuestro diario vivir. Guarda, Señor, a los que han salido de viaje. Guarda y llévalos con bien. Úsalos, Señor, en donde estén. Usa, Señor, a tus hijos donde quiera que se encuentren. Úsanos en esta semana, en nuestro trabajo, en nuestras escuelas. Padre, levanta tu bandera que diga Jesús salva. Es la respuesta. Y guarda nuestras vidas. Nos cubrimos con tu preciosa sangre. Nos descontaminamos de toda contaminación de carne y de espíritu y declaramos tu victoria en nuestras vidas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte porque Él es el Rey que nos guarda, que nos cuida. Aleluya, gloria a ti, Señor. Aleluya. Tú resplandecerás en medio de todo esto. Dale un grito de júbilo. Él es hermoso, Él es digno de toda gloria. A ti te damos la alabanza, Padre. Recibe toda adoración, Señor. Oh, sí, mi Rey, solo tú, Señor. Aleluya.